El momento más incómodo o inesperado en creativo. Ha habido varios. Van casi 500 capítulos del podcast, entonces tiene que haber momentos incómodos o momentos que no estaban planeados. Y generalmente a mí los que más pena me dan tienen que ver con fallas técnicas de equipo, que afortunadamente no hemos tenido tantos, lo cual es algo bueno, lo cual es algo que también me da mucho orgullo, porque si hay una falla técnica en un podcast es 100% culpa mía, porque yo soy el vato que está monitoreando la parte técnica. Sé que podría no dedicarme a esto y podría no hacer yo esto, pero me gusta mucho, o sea, generalmente, o me gusta genuinamente meterme en los fierros detrás de mi proyecto y hacer lo más eficiente que puedo mi proceso de grabar y editar y subir los podcasts. Y sin tirarme muchas flores, generalmente me sale muy bien. De hecho, me sale también que abrimos una sección de videos exclusivo para miembros, que después hablaremos un poco más de este tema, en donde precisamente enseño qué es lo que hago y qué es lo que he estado haciendo para grabar los podcasts. Sin embargo, pues la vida pasa, ¿no? A veces las cosas fallan, a veces de repente los equipos tienen algún error, y eso generalmente me genera mucha pena. El último que me pasó, que me acuerdo, fue en el último capítulo que grabé con Drake Bell. Falló su cámara, que me dio un chingo de pena, porque aparte había gente, lo grabamos aquí en este estudio en Ciudad de México, y como que empezamos a grabar y yo por pendejo como que no prendí la cámara y creí que sí la prendí, o no sé si ya la había prendido y la prendí 2 veces, o no sé qué hice, pero básicamente no se grabó media hora de su toma, entonces la tuvimos que resolver de una manera poco ortodoxa. Pusimos la toma esta, que es la toma abierta, y tuvimos que cortar las 2 tomas de esa toma abierta, entonces el capítulo se ve raro en los primeros 30 minutos, después me doy cuenta y me acuerdo que hago una especie de pausa igual al baño y dije, puta güey, no grabé la cámara, y dije, a la verga, pues ya pasó, vamos a seguirle, y finalmente resolvimos haciendo estos cortes de cámara, tanto para su toma como para mi toma, que mi toma no falló, pero yo por solidaridad dije, ¿sabes qué? Si falló la de Drake, también va a fallar la mía, y por solidaridad también mi toma en esos primeros, creo que fueron 20 minutos, no fue tanto tiempo, era mi toma abierta, ¿no? Y esa fue una vez que me dio bastante pena, porque aparte estaba el buen Héctor con el que yo grabo esta también sección mensual, en donde cotorreamos de capítulos de creativo, de noticias y demás cosas, pero él estaba de visita aquí en Ciudad de México, porque esa vez íbamos a grabar una temporada de Bizarro y aparte íbamos a grabar uno de estos capítulos, y él estaba en el estudio, en la parte de abajo del estudio, pues con toda la gente que venía con Drake, y pues obviamente la gente decía, oye güey, no está grabando la cámara, y Héctor, yo le dije, mira, a veces sale un letrero de que se para la cámara, pero es normal, eventualmente se vuelve a retomar, porque para eso sirven los intervalómetros, que son estas cosas que yo uso para, aquí están, que yo uso para grabar, entonces que no se preocupen, eventualmente va a acabar funcionando. Y no funcionaron esos 20 minutos y sí fallaron, y aparte fueron los primeros 20 minutos, y eso fue lo que me dio bastante pena. Me acuerdo también un caso muy especial de hace ya bastante tiempo con el bueno Dindu Peirón, que ahí se apagó el estudio, ahí como que hubo no sé qué fue, pero como que se apagó todo el estudio, se apagaron las cámaras, la computadora, la consola, todo se acabó apagando. Afortunadamente pudimos rescatar todo y se quedó intacto, y esa vez también me dio bastante pena, pues porque obviamente se apaga todo el estudio. Yo en ese entonces estaba empezando, era como el capítulo 50, quizá el podcast creativo no tenía la reputación que hoy en día tiene, y me dio muchísima pena, porque aparte Odín yo no lo conocía. Odín lo tomó bastante bien, después me acabé siendo buen amigo de él, me invitó a su programa y he estado aquí también de vuelta en creativo, que de hecho ya toco un capítulo con él, hace mucho que no platico con él, pero esa me dio mucha pena. También un capítulo con Franco Escamilla falló el audio, pero no se dio cuenta, y me dio mucha pena porque yo psiconeé en el capítulo que mi audio no fallaba, y falló algo muy ligero, o sea, fallaron como unos 15 segundos de audio, que finalmente acabé usando el audio de las cámaras para llenar esos espacios, pero pues me la peleé editando porque se desfasaba todo gracias a que este audio no servía. Y en general ha habido ciertos errores técnicos. Ahora justamente en el podcast de Billie Eilish, que se supone que no lo iba a grabar yo, las personas encargadas de grabar el audio les falló el audio y tuvimos que interrumpir la plática después de como 1 o 2 minutos que habíamos empezado y volver a empezar. Eso me dio muchísima pena a mí, aunque honestamente no fue mi culpa. Yo no era el encargado de grabar el audio y me dijeron que ellos los iban a grabar. Finalmente acabé grabando yo el audio por mi cuenta y afortunadamente acabó saliendo bien. Pero hey, son cosas que pasan en el podcast, o son cosas que tienen que pasar. Hay demasiado equipo, hay demasiadas cosas que pueden salir mal, hay micrófonos, hay cables, hay cámaras, hay pilas, hay luces, hay muchas cosas que pueden salir mal, entonces me imagino que es parte del juego, pero sí, esas son algunas de las cosas incómodas. En cuestión a conversaciones, me imagino que sí han pasado cosas incómodas, pero cuando pasan
yo soy muy frontal con la persona, le digo, oye, si quieres quitamos esa parte, si no te sentiste muy cómodo. Yo no quiero que a la gente le lleve la chingada por estar en mi podcast, entonces generalmente cuando hay algo que quizá no fluyó de la mejor manera, a veces se deja y está chido cuando se deja, pero también hay veces en donde si la persona no se siente cómodo compartiendo eso, se arrepintió, ¿quién soy yo para obligarlo a hacerlo? ¿No? Entonces le digo, si lo quieres quitar, lo quitamos con toda confianza. Pero sí, también he tenido yo errores en ciertas preguntas. Por ejemplo, una vez estaba entrevistando a un artista y me equivoqué con el nombre de una canción y como que no se lo tomó muy bien y eso fue un momento incómodo, un momento un poco bochornoso que acabamos quitando. Quizá no lo debimos haber quitado, pero lo quitamos en su momento porque creo yo que la reacción del artista tampoco era muy buena y no sé. Yo la neta, no me gusta que alguien le lleve la chingada por salir en creativo, eso sería como mi conclusión, pero hey, van algunos momentos incómodos, también hay podcasts que por ejemplo no subimos, que son raros, probablemente ha pasado esto 3 o 4 veces, o que volvemos a empezar, eso ha pasado probablemente 2 veces, porque no funciona o no fluye bien la plática, pero son algunas de las cosas que pasan en creativo. Top 5 de los invitados más interesantes del año. Top 5 de los invitados más interesantes del año, déjame me meto a YouTube precisamente para acordarme de... Es más, puedo usar mi celular para acordarme de algunos capítulos que definitivamente vale la pena ver este año. Mira, me voy a saltar los populares, porque pues mucha gente vio los populares y me voy a ir por los que quizá no fueron tan populares, porque son capítulos que yo recomiendo, ¿no? Creo que si eres nuevo al formato, te tienes que aventar un capítulo con el buen Héctor. Ese formato se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Me la paso muy bien, entonces cotorreo bastante. Extraoficialmente son conocidos como los recreativos, entonces te recomiendo, por ejemplo, el último que se llama La Casa de los Morbosos. Muy buen capítulo. Creo que el de la historia de Jesús, que fue el primero que hace Roberto Inteligencia Artificial, también es algo imperdible de este año. Y como es el primer capítulo, creo que está poniendo la vara muy alta de lo que viene por ahí. Entonces yo también te recomendaría definitivamente eso. ¿Qué otro recomendaría? El de Macario Brujo también lo recomendaría. Ya lo recomendé en otros podcasts, pero creo que es un muy buen invitado que definitivamente recomiendo esa plática. El de John Sutcliffe también se me hizo increíble, lo recomiendo. Las clases de filosofía con Mateus también son una joya. Llevamos todo el año sacando clases mensualmente. Entonces te recomiendo que te las avientes todos porque sí aprendes bastante sobre filosofía, ¿no? Llevamos ya casi 9 clases, 10 clases o 10 clases llevamos ya grabadas y yo siento que he aprendido bastante y la gente que consume fielmente ese formato también lo puede acabar constatando. El de M. Malafé es muy bueno, el de Leonel García también es increíble, hay bastantes, la verdad, el de Esquizofrenia Natural me gustó bastante, hay muchísimos capítulos muy buenos este año, la verdad es que sí me está gustando mucho la dirección que está tomando este podcast, entonces sí te puedo decir que estoy orgulloso de todos los capítulos y muy orgulloso de una gran parte de esos episodios. Pero bueno, ahí te mencioné algunos puntualmente, ¿no? ¿Cómo conseguiste el podcast con Billie? ¿Cómo conseguí el podcast con Billie Eilish? Me lo ofreció una disquera, me lo ofreció la disquera Universal, se acercó conmigo, me dijo que iba a estar Billie Eilish en Ciudad de México, que tenía un espacio de alrededor de 40 minutos para echar la entrevista, que tenía que ser en un recinto en donde ella iba a hacer una especie de rueda de prensa y ciertas entrevistas. Entonces, en este espacio adaptaron como distintas cabinas en donde había más gente haciéndole entrevistas. Estaba ahí Se Regalan Dudas, estaba ahí Cervantes y a mí me tocó un espacio de esos 30-40 minutos. Finalmente acabaron siendo 30 por esa falla del audio, pero el capítulo salió increíble y así fue como conseguí el capítulo de Billie Eilish. Después incluso hubo una entrevista con John Mico ahí en ese mismo día, creo, ese mismo lugar. John Mico la acabó entrevistando por el lanzamiento de su nuevo álbum, que por cierto, vayan a ver el capítulo de John Mico en Creativo, también está bastante chingón, pero esa es la historia en corto de cómo conseguí el episodio de Billie Eilish.